Pues primero, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y lo que sea que estén haciendo, donde quieran que estén, pues les saludo y les doy la bienvenida a este espacio, hablando gráficamente. Aquí queremos hablar acerca de diferentes perspectivas, ¿ya? Todo en base al diseño, es verdad, pero al final yo creo que este tipo de perspectivas puede ser de ayuda para la vida misma y para cualquier tipo de persona. Entonces, si te gusta el arte, si te gusta el diseño, si te gusta lo visual, o simplemente si estás aburrido y quieres escuchar a alguien ahí mientras está hablando, mientras te muestra un video, mientras camina, pues eres bienvenido y te puedes quedar, ¿ok? Y pues ahora sí, a lo que venimos. Y como pueden ver, esta vez les estoy ofreciendo un video de mí caminando a través de la ciudad y ya van a saber por qué. Esta vez decidí hacer una especie de contraste con el anterior episodio, que se trataba acerca de la perspectiva que se tiene acerca del diseñador. Pero esta vez me quiero concentrar en tratar de mostrar cómo un diseñador ve la vida. Tuve la idea de hacer este tipo de formato mientras justamente hago lo que me gusta, que es caminar, y observar a la ciudad cambiando constantemente. Todos los días son diferentes, por más que vivas, por más que pases, que camines por las mismas calles una y otra vez, puedes notar que la gente misma le da una especie de vibra distinta. Y pues voy a tratar de mostrarles mi punto de vista con mis palabras y literalmente porque he decidido grabarme. Van a acompañarme a través de este lindo paseo por mi ciudad y para ver literalmente cómo yo veo la ciudad. A qué cosas le prestaré atención, pues, mientras hablamos acerca de la percepción y a lo que un diseñador gráfico le presta atención. Así que pues empezamos. Desde el inicio de la carrera, ya sea en carrera o ya sea de forma autodidacta, desde un principio siempre aprendemos acerca de las leyes básicas de composición, el uso del color, tipografías, etcétera, etcétera, ¿no? Y incluso puedes darte cuenta de forma intuitiva porque está presente en todas partes, refiriéndonos al diseño gráfico, ¿ok? Es lo más evidente. Hasta en el diseño de modas, porque está presente en todo, y creo que esa es la parte curiosa de la base del diseño de cualquier tipo de artefacto o donde se aplique el diseño. Desde el significado de la palabra diseñar, que es literalmente tratar de componer con una intención por diferentes motivos, pero tienes una intención detrás de lo que estás haciendo, detrás de lo que estamos creando, ¿no? Y es una visión bastante curiosa de la vida. Entonces, a medida que vas aprendiendo acerca de la percepción, acerca del uso del color, cómo nos influyen las formas, el uso de formas, etc., vas aprendiendo a ver la vida de diferente manera. Y es una manera muy bonita de ver la vida, ¿sabes por qué? Porque ya hay cosas que pasan desapercibidas para la mayoría de gente, pero para alguien que es observador, y esto también aplica para los artistas, básicamente para un artista, encontrar la belleza es parte esencial de sí mismo, la belleza en todas partes, y ahí es donde puedo aplicar lo de lo que se dice acerca de la belleza, que está en el ojo del que la ve. Y también podemos aplicar eso desde la perspectiva de Guillermo del Toro. Siempre me acuerdo de esta frase que se menciona en la película del laberinto del fauno al final. La magia está ahí. Si no me equivoco es lo que dice al final, ¿no? La magia está para aquellos que saben mirar. Y saber mirar implica observar con atención y detenimiento. Tratar de darle un poco más de conciencia a lo que estás mirando. Y ahí puedes encontrar muchos detalles que pueden hacerte notar que la vida no es simplemente algo pasivo. Y puedes ver esa belleza en cualquier parte. Pero es una perspectiva que puedes ir entrenando y que no se pierde. Me detengo a pensar también en la capacidad de asombro que no debería perderse. Y a veces, a medida que nos hacemos adultos y que tenemos otras responsabilidades y tenemos que hacer 20,000 cosas, vamos perdiendo esa parte. Es una parte que tenemos cuando somos niños, según nos dicen, porque todo es nuevo y cuando aparece de forma nueva es impactante. Pero es una capacidad
que se puede desarrollar y se puede mantener, porque hasta yo misma en algún punto de mi vida he sentido que esa capacidad se perdía y que ya daba por sentado las cosas. Entonces, en ese punto ya empezaba a sentirme infeliz e insatisfecha con mi propia vida. Y ya no podía ver belleza donde sí veía belleza en algún punto, cuando era más joven. Puedes decidir si desaparece o no de tu vida y puedes decidir si es importante o no mantenerla. Entonces, va ligada a esa parte curiosa que tenemos como seres humanos. Todos los seres humanos tenemos esa parte. Y creo que deberíamos reflexionar acerca de qué estamos haciendo con esa percepción que tenemos de la vida. Es por eso que me gusta caminar y es por eso que también he decidido hacer este podcast de esta forma, tratando de mostrar un poquito de lo que veo. Pero no es que simplemente muestro imágenes al azar o solamente estoy caminando, simplemente que si se fijan bien en toda la caminata que voy a dar, siempre hay detalles que pasan desapercibidos. Y la verdad es que me gusta observar con detenimiento todo lo que existe. Y cuando tienes también como base el aprendizaje de las leyes de la composición y del color y de la percepción y etcétera, etcétera, la vida misma tiene un tono distinto. Ya deja de ser solamente el piso, ya deja solamente de ser vegetación. Y es algo que he aprendido a través de la vida y también a través de aprender diseño, sobre el diseño en sí. Siempre hay mucho más de lo que observamos, aun cuando parece deliberado, aun cuando parece que la gente produce obras o produce cualquier cosa de forma sin sentido. El ser humano tiene capacidad de sacarle sentido. Y creo que eso es lo que nos libera un poco, porque así puedes utilizar tu imaginación y puedes utilizar tu cerebro para darle vida a cosas que no tienen vida o que aparentemente no la tienen. Me parece maravilloso. Podemos notar también que el diseño está implícito en absolutamente cada objeto que tenemos, desde lo más común hasta lo más complejo. Y a medida que voy bajando por mi caminata, podemos ver a los automóviles, podemos ver a los edificios, podemos ver la misma plaza, los materiales que están utilizados en el suelo, la misma gente que decide vestirse de determinada manera. Me parece muy curioso que la base de todos estos objetos haya tenido un pensamiento detrás, haya tenido un diseño, y no le demos el merecimiento o reconocimiento necesario. Me refiero a ser conscientes, no me refiero a que idolatremos o que cambiemos ese chip así de forma brusca. Simplemente tomar en cuenta que hubo una intención en base a lo que estamos viendo que parece ya desapercibido, pero tiene una intención. Y aprender a ver esa intervención en cada cosa que tenemos a nuestra disposición nos permite tener una vida un poco más agradecida. Es como que te permite ver más allá de. Ahora se me viene a la mente esa sensación que la mayoría de gente tiene hoy en día, que es lo de la insatisfacción. No tenemos que estar huyendo de bestias salvajes o tener que correr por nuestras vidas literalmente, lo cual nos proporciona más tiempo para pensar. Pero creo que ahí también surge un problema y nos vamos a un extremo. Entonces, si no hay ese tipo de adrenalina, ¿qué más nos queda? ¿Inventarnos problemas? Y no estoy diciendo que tener ansiedad o tener este tipo de pensamientos surjan porque estamos aburridos. Simplemente que pienso que sí tiene un papel importante el dar por sentado las cosas que tenemos. Podemos poner como ejemplo algo más simple, ¿sabes? Algo más simple. Se me ocurre, no sé, un paraguas, ¿sabes? Mira, un paraguas, simple. Está en todas partes, pero muy pocas veces nos ponemos a analizar cómo rayos se ha inventado una persona el sistema para abrir un paraguas y cerrarlo, colocarle la tela que sea portátil, que tenga cierto tipo de resistencia para que puedas utilizarlo y cubrirte de la lluvia mientras caminas. Me refiero a ese tipo de detalles a los cuales no le prestamos atención. Creo que esa perspectiva es la que limita a la gente a observar a un diseñador gráfico, por ejemplo, como una persona que hace dibujitos o hace logos. Y ya está, eso es todo. No te pones a analizar un poco más o tal vez a predisponerte a comprender qué más hace.
Me refiero a una actitud muy, muy cerrada. Y esto con varias profesiones, no solamente con esta. Y como el mundo cambia muy rápido, últimamente todas las cosas se actualizan en meses, en días. Entonces, para las personas mayores creo que es un poco más difícil tratar de comprender todo esto. Esa perspectiva superficial o simple es la que limita a las personas a comprender realmente qué es lo que hacen las nuevas carreras o los nuevos empleos en el mundo. Y en este mundo ya casi todo es digital. Cada vez está teniendo mucha más relevancia, lo cual a mí me agrada bastante porque es un mundo interesante. Es una manera distinta de observar la vida misma. Y puedes aprender de muchas maneras. Y así como está avanzando tan rápido el tiempo, creo que es responsabilidad de todos nosotros aprender de la misma manera a movernos en este mundo. De lo contrario, vamos a quedar en el pasado y no vamos a poder avanzar, lo cual me parece bastante triste si lo piensan, ¿no? Y entonces me pongo a pensar que tiene sentido por qué no le dan tanta relevancia en nuestro país a las personas que estudian diseño, o más aún carreras que tienen que ver con lo artístico. Esto incluye también a la música o a las bellas artes. Se ven como necesidades secundarias, entonces el trabajo que hay detrás de ello automáticamente se vuelve secundario. Para una persona que, digamos, comprende que el mundo se basa más que todo en suplir necesidades primarias, que son la alimentación, la salud, estabilidad económica y demás, ¿no? Pienso que ese pensamiento se puede ampliar, pero tiene que ser de ambas partes, tanto de las personas que pertenecemos al rubro artístico, al rubro del diseño, y tanto por las personas que no pertenecen a este rubro como tal, pero que quieran comprender un poco mejor cómo funciona, puesto que también hay gente que tiene su perspectiva y tira sus comentarios sin querer saber más, que juzgan de manera rápida y de manera simple todo lo que observan, ¿no? Culturalmente entiendo que pueda suceder, pero la apertura de mente siempre ayuda a entendernos mejor entre todos. Así que yo comprendo un poco el enojo que algunos de mis amigos y cercanos que son diseñadores, que son arquitectos, puedo comprender su pesar al trabajar con ciertas personas que no quieren entender o simplemente piensan que el trabajo pues lo pueden hacer ellos mismos y tienen una perspectiva muy limitada de lo que se supone se hace. Eso reflexionando a través de que se me vino a la mente que tenemos que abrir nuestra mente. Tenemos que abrirnos a recibir información y a comprender que hay que moverse en este mundo cambiante y adaptarse. Adaptarse no significa renunciar a fundamentos que a ti te sirven. Adaptarse significa que puedes moverte libremente sin dejar tu esencia. Simplemente puedes moverte. Y la verdad es que no muchas personas lo hacen. Siguiente punto. La forma en la que aprendemos de casi todo. En general, nos gusta aprender de absolutamente cualquier tema. Es solo que a veces confundimos el hecho de aprender con algo aburrido o como que asociamos esa palabra con algo tedioso. Y eso viene desde el colegio. Yo recuerdo que no me gustaban algunas materias, honestamente, pero eso también viene porque no te hacen gustar las materias. Es como una espiral que se repite una y otra vez, porque hay maestros que son bastante brillantes y que les encanta su trabajo. Debo decir, he conocido a algunos de ellos y gracias a ellos me ha gustado la materia, que no pensé que me iba a gustar, como historia. Han sabido cómo explicar lo necesario que es, y ya no solo para la sociedad o para que apruebes un examen, sino para la vida misma y para ti mismo. Saber sobre tu propia historia y la historia de la humanidad es importante. Entonces, para quienes tratan de tener una vida un poco más sencilla en ese aspecto, ir por lo más seguro, que está excelente, de hecho está bien, la mayoría de gente lo decide y está muy bien. Para los que vemos la vida desde una perspectiva más artística o más profunda, a veces tendemos a tener, creo, una especie de dispersión. Honestamente me encanta la libertad que tenemos, pero también sé que
no sabemos qué hacer con nuestra libertad. Al ser humano en general le estresa un poco estar a la deriva y no tener algo fijo en lo que aferrarse. Pero lo que he aprendido también a través de los años es que gracias a esa libertad aprender mucho más y podemos observar mucho más. Ahora, ¿a qué tipo de libertad me refiero? Pues a la libertad de poder aprender de cualquier ámbito. Por eso quería hablar acerca de esto. Cuando diseñas, al menos en el diseño gráfico, te relacionas con todo tipo de áreas. Por eso es tan amplio, para algunas personas tan ambiguo y a la vez un poquito atemorizante para nosotros mismos, porque puedes dedicarte a cualquier especialidad dentro del diseño y puedes aprender casi de cualquier tema, sobre cualquier tema, porque se aplica para todo. Puedes aprender tanto de física como de restaurantes, de la industria musical como gimnasios. Puedes comunicar lo que quieras, entonces se aplica para cualquier parte, especialmente ahora que vivimos en una era digitalizada. Y a veces da un poco de miedo porque es un mundo tan amplio que no sabes por dónde empezar. Y con esto me refiero ya al trabajo, digamos, o a lo que te quieras dedicar. Por eso aprendemos de todo un poco en la carrera, que es en nuestro caso, ¿no? Pero después entra como una especie de ansiedad porque no sabes a dónde ir a veces. Hay gente que sí, que entra ya con un propósito y que gracias a ese enfoque sabe a dónde va a ir. Pero cuando empiezas y vas descubriendo cada vez más y más, no tienes un norte claro o un norte fijo. Y yo comprendo eso porque también he estado pasando por eso, ¿no? Pero podemos darle una perspectiva distinta a ese tipo de pensamiento. Y más bien tomarlo como una oportunidad para conocer mejor de qué somos capaces. Y simplemente tomar lo que podamos. No tomarlo todo o dejarlo todo. Somos muy extremistas. No creo que sea el caso para poder aprovechar bien lo que tenemos. Hay que tratar de vivir el proceso, el camino, que al final, de alguna u otra forma, en varios lugares, no sé si lo habrán escuchado, pero yo sí, no es la meta, sino el camino. Y la verdad es que sí, tenemos prisa para llegar a la meta, pero ¿por qué hay prisa? ¿Por qué tendríamos que tener prisa necesariamente? Yo entiendo que necesitamos suplir necesidades básicas y que necesitamos dinero. Dinero, por supuesto que sí, vivimos en este mundo, no puedes simplemente desaparecer y no ser parte de este sistema, así vivimos. Pero si lo piensas bien y si tienes confianza en que puedes ser capaz de resolver cualquiera de estos problemas, porque somos capaces, solo que perdemos esa confianza, tal vez por las mismas vibras que emiten nuestro círculo social. Puede ser, porque nuestro propio país es de baja autoestima, o no sé. Todos creen que no pueden aspirar a más porque nuestro país es así, porque no se toma en cuenta el trabajo, porque no hay oportunidad laboral, etcétera, etcétera, ya, pero, o sea, pensar que nuestro pequeño país no podrá es una perspectiva demasiado pequeña y demasiado contraproducente. Ese tipo de actitud no va a llevarnos a ninguna parte, y esto lo digo como persona adulta que también tiene miedo. Y creo que las generaciones más jóvenes tienen todavía un poco más de miedo o ansiedad, incertidumbre acerca de lo que va a ser de su futuro, porque todos los adultos se encargan en repetirnos que la vida es una porquería, etcétera, etcétera. Perdón por decir porquería. Trataré de no utilizar malas palabras porque aquí me van a desmonetizar esto. Y me lo van a bloquear. Pero es que es la verdad. Ya por perspectiva propia, no me gusta convivir mucho con las quejas. Yo entiendo las quejas. Por supuesto que sí. Y yo puedo escuchar y puedo analizarlas y las puedo aceptar de otras personas. Pero es que la gente que se queja más de lo que agradece o de lo que resuelve sus problemas vive en constante negación para recibir cosas buenas en su vida. Esto ya tiene un tono un poco más espiritual, pero es que es cierto. Es como que ya se predisponen a sufrir, o ya te predispones al dolor, o te predispones a que no mereces nada mejor. Y me parece muy autolimitante. Yo puedo entender que las cosas no siempre salen bien, y puedo entender que la vida no es fácil. No vivo en el reino de la paz y la armonía, vivo en el mundo real. Soy parte de la sociedad.
Pero es mi decisión observar la vida con ojos un poco más proactivos, porque sé que observar la vida en tono negativo y desmotivacional me va a seguir trayendo desgracia. Y creo que hay mucha de esa actitud de desmerecimiento en los que somos los jóvenes de hoy en día, en general. Y me parece triste, porque esa actitud no va a llevarnos a ninguna parte. Solo es una reflexión que quería dar, un poco larga, pero me parece importante pensar en eso. Puedo decirlo de otras formas, ¿no? Pero viendo la ciudad y viendo a las personas, cómo se comportan y demás, me hace pensar mucho en eso. Continuando con lo del aprendizaje, puedo enlazar lo que acabo de decir con la necesidad de nosotros como diseñadores gráficos de comprender la vida desde distintas perspectivas, puesto que podemos trabajar con un médico para que mejore su imagen y pueda conseguir más clientes, digamos, o una mejor atención. Entonces, ¿qué se hace? Pues tenemos que conocer al cliente, tenemos que conocer un poco del rubro en el que trabaja, por ejemplo, no sé, radiología. Entonces tenemos que aprender un poco de radiología. Tenemos que aprender de la persona misma porque al final es una marca que utiliza su nombre, digamos, como marca personal para su empresa de radiología, digamos. Entonces tienes que leer a la persona y leer el rubro en el que trabaja. Si vamos a hacer algún trabajo para una revista de modas, pues hay que investigar acerca de las tendencias, hay que investigar acerca de diseño de modas, qué es lo que la gente opina y muchas otras cuestiones. Me parece un rubro bastante interesante en el aspecto de que aprendes de todo, y la verdad es que a mí me gusta aprender de todo. Cualquier cosa, cualquier tema lo puedo aprender. Hay algunos términos un poco más exactos para ciertas áreas, como, no sé, física de partículas, oncología, gastronomía y otro tipo de ámbitos así totalmente diferentes entre sí. Terminologías exactas no las conocerás así tal cual, pero vas aprendiendo y me parece muy interesante aprender de cada cosa. Y más interesante aún es ver cómo cada especialidad puede llegar a relacionarse entre sí. Puedo poner un ejemplo simple, como la química y la gastronomía. Existe la cocina molecular, que se basa en hacer un estudio preciso, digamos, de cada ingrediente para saber cuánto tiempo tiene que cocer, qué pasa con este ingrediente si lo pongo a la intemperie, qué pasa si lo pongo en, no sé, 300 grados Fahrenheit, qué pasa si le añado algún tipo de componente ácido. Me parece bastante curioso e interesante cómo puedes mezclar ámbitos entre sí. Y me parece interesante ver cómo el diseño se puede mezclar y se puede utilizar, se puede aplicar de forma tan versátil a todos estos ámbitos. Es lo primero que me llamó la atención. Les confieso, soy ex estudiante de arquitectura y la parte del diseño es algo que siempre me ha gustado mucho más. El aprender a utilizar las formas, aprender a graficar, aprender a ver cómo los colores pueden influenciar en tu estado emocional, cómo las formas pueden influenciar en tu percepción de lo que estás viendo o de lo que sientes incluso. Siempre me ha parecido mucho más interesante de lo que pensé que parecería interesante, porque cuando era muy joven no tenía ni idea qué hacer con mi vida, pero tenía una intuición acerca de observar. Siempre me gustaba observar, no analizar detenidamente, pero sí quedarme a observar lo que sea. Podría quedarme horas enfrente a un paisaje, porque me agrada encontrar mucho más de lo que puedes ver de pasada. Y de ahí logras aprender bastante. Las reglas mismas de la composición, el color, fotografía, lo que quieras, están ahí implícitas. Y me parece tan lindo aprender de forma intuitiva. Y después, cuando estás en carrera, vas aprendiendo todo esto, pero ya dándoles nombres. Mientras más entendía, más me gustaba aplicarlo a mi vida. Y puedes aplicar todo esto para vestirte, puedes aplicarlo para
hasta para cocinar, para lo que sea. Para lo que sea puede ser aplicable todo este tipo de percepción visual. Y tenemos que dejar que esa percepción perdure, porque se va perdiendo a veces cuando vas aprendiendo conceptos más técnicos y ya empiezas a ver las limitaciones, ¿no? En cuestión a arquitectura, en lo legal, por ejemplo, hay limitaciones. Después ya no puedes pensar en presupuesto, o sea, ya no puedes pensar en diseñar sin tomar en cuenta el presupuesto y también el contexto en el que vivimos y lo que se necesita. Y para proponer requieres hacer un plan bastante estratégico, bastante completo, y también tienes que saber a quién darles esos planes para que puedan observar, entender y decir, bueno, pues te apoyo, ¿no? Entonces ese tipo de cosas ya vienen después de que te maravillas con la manera de manejar el espacio, o en nuestro caso de manejar los componentes visuales. Igual hay limitaciones, por supuesto, y tienes que analizarlas. Pero pienso que estas limitaciones también nos pueden ayudar a ser más creativos. Ahora lo veo así, ahora lo puedo ver así. Así como dije, estar a la deriva no nos gusta como seres humanos, pues estar a la deriva a la hora de ser creativo tampoco es muy bueno, porque tienes como 20.000 elementos que puedes utilizar, pero si no tienes un norte fijo, no sabes por dónde empezar. Entonces, ahora veo que las limitaciones sí ayudan a sacar un lado creativo. Ay, mil disculpas por el ruido de fondo, porque está lloviendo, pues ya ni modo ya. Pero está lloviendo también en el video, entonces, pues, más sonido de fondo, ¿por qué no? Continuando por mi bella ciudad y esta bella plaza, y continuando con la idea de la creatividad y las limitaciones que tendríamos que verlas como oportunidad de desarrollo, pues vamos a hablar acerca de cuando nos quedamos sin ideas. Pucha, que es terrible, ¿verdad? Yo entiendo eso. La verdad es que es como que nos surge una especie de vacío y ya no sabemos sobre qué pensar o qué hacer. Eso también surge en parte porque creo que no ejercitamos nuestra capacidad de creatividad de forma más eficiente. Me refiero a que hay que seguir pensando constantemente en innovar nuestra forma de aprender. Es algo que cuesta un poco de práctica a veces, dependiendo del ritmo de vida que tengas, pero es algo que tenemos que hacer, movernos, hacer cosas diferentes, ver las cosas desde otras perspectivas, aprender de temas diferentes, aunque no te lo pidan, aunque no te pidan tus clientes, sino que todo eso te va a ayudar a ver la vida con otros ojos y desde otros ámbitos, lo que es bastante ventaja. Y hablando acerca de quedarnos sin ideas, también me gustaría mencionar el burnout, o lo que significa fatiga. Es una especie de saturación que nos pasa cuando tenemos mucho trabajo y hacemos mucho, y llegas a un punto en el cual te saturas y ya no puedes simplemente avanzar de forma natural o en la forma en que deberías, ¿no? Es un desgaste que causa ineficiencia, básicamente. Y es algo con lo que tenemos que lidiar. ¿Y cómo podemos lidiar? A veces no sabemos, ¿ya? O a veces no nos interesa y está mal. Tenemos que reflexionar acerca de cómo cuidamos nuestra mente y cómo nos cuidamos nosotros mismos para hacer buenos trabajos también y para poder vivir de forma buena, de una buena manera. Tenemos que gestionar bien nuestros tiempos. Es algo que tenemos que aprender a hacer, que yo todavía sigo aprendiendo a hacer y que nos puede llevar mucho más lejos de lo que pensamos. Y yo creo que a los jóvenes en general, ¿no? Esta no es una tarea tan mecánica como ir a una oficina, hacer, no sé, papeleo y después volver a tu casa. Esto requiere análisis, requiere que veas otros caminos, requiere que aprendas de formas diferentes, requiere que hables con personas diferentes, entonces no es lo mismo siempre. Tenemos que aprender a estar dispuestos a ordenar bien nuestro tiempo, porque al final hacemos cosas random dentro de todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Como diseñadores, básicamente. Como diseñadores gráficos, sobre todo. El detalle requiere tiempo y los programas que se utilizan, la edición, el proceso de creación, guiones, storyboards, lo que sea que tengamos que hacer,
tiene su proceso y tiene que tener ese proceso. No puedes simplemente acelerarlo porque no va a salir bien y no va a plasmarse lo que quieres plasmar como debe ser. Así que sí tenemos que tener un plan de acción para hacerlo en el tiempo justo y de la mejor forma. Entonces hay que aprender a organizar el tiempo de forma precisa, de la forma necesaria para nuestras vidas, ¿no? Sin descuidar nuestra alimentación, sin descuidar nuestro sueño, que a veces es medio complicado. Y yo sé que vamos a pensar y decir, pero es que a veces no se puede. Y la verdad es que sí, a veces es mucho trabajo. Y trabajar con clientes, y trabajar con tiempos plazo, y trabajar de forma así bien medida, es complicado en algunos aspectos. Pero de verdad que sé que detrás de una buena organización del tiempo se puede alcanzar cualquier tipo de meta. Y es algo que yo también sigo aprendiendo porque todavía fallo. Porque tenemos ese pequeño problemilla que se llama procrastinar. Y usualmente procrastinamos no tanto porque nos dé pereza, sino porque a veces nos causa estrés tener que pensar en el trabajo. Entonces nos causa estrés, el mismo estrés de estar inmerso en el trabajo, y es una cosa así bien curiosa y a veces parece contradictorio, pero pasa. Tenemos que aprender a manejarnos a nosotros mismos para así poder manejar bien lo que queremos hacer. Al menos como es en mi caso, ¿no? Yo quiero trabajar de forma independiente y tengo que aprender a ser mi propio jefe, y la única forma de ser mi propio jefe es tener ese tipo de organización. Me he dado cuenta que muchos de nosotros, en general, no solo hablo de diseñadores, sino en general, no tenemos ese orden en nuestras vidas, y es por eso que o bien podemos hacer trabajos muy buenos, pero nuestra vida personal no está tan bien, o no comemos bien, o no cuidamos de nuestra salud en la forma en la que tiene que ser. Y la verdad es que hay que encontrar un justo equilibrio entre todos esos aspectos, porque todo eso va a influir en la forma en la que vemos el mundo, en la forma en la que trabajamos, en nuestra eficiencia y por tanto, pues, en nuestro trabajo final y en la manera en la que presentamos nuestra producción, ¿no? Y tenemos que hacerlo de la mejor forma, de la forma más clara posible, para que los clientes o las personas que lleguen a ver nuestro trabajo logren entender qué rayos hacemos detrás de. Ordenar nuestra vida es primordial, y lo digo como consejo para ustedes, para cualquiera que esté escuchando, y para mí. Es que realmente es universal, hagas lo que hagas. Y creo que es vital para un diseñador, en especial alguien que trabaja con lo visual, alguien que trabaja con ilustraciones, con edición, porque ese trabajo de editar y tener que sentarte y componer pieza por pieza tiene su tiempo, y tiene que tener ese tiempo, así como también los arquitectos se toman su tiempo en hacer la maqueta. Tiene su tiempo y tiene que tener ese tiempo, porque no puedes hacerlo a la rápida. Hay materiales que tienes que tratar con cuidado especial para que te salgan bien. De lo contrario, te va a salir todo un chenco y no va a estar bien. Te va a salir cualquier cosa menos lo que pensabas o lo que querías. Y al final te vas a decepcionar de ti mismo y vas a decepcionar a otros. Es contraproducente. Se los digo a ustedes y me lo digo a mí. Es un recordatorio para tratar de hacer un poco más por nosotros mismos. Porque podemos hacerlo, solo que el organizarse es a veces complicado. Y yo sé que a veces no se puede, porque no puedes simplemente tú controlarlo todo. No controlas a las otras personas, no controlas accidentes. Yo lo sé, pero dentro de todo sé que se puede tener un balance justo para poder lograr lo que quieres lograr de la mejor manera, de la forma correcta. Así que es más o menos una especie de consejo para la vida, pero también para nosotros, ¿no? La organización es importante, la organización de nuestra vida y la organización de nuestro trabajo, porque cada paso es primordial, al menos en un principio, ¿no? Si tienes todo el panorama claro, puedes alcanzar tus objetivos. Y tal parece que a veces eso es algo que nos falla, pero eso ya no solo por diseñador gráfico, sino como persona. Es a veces complicado, yo lo entiendo, pero hay que intentarlo. Y hay formas de hacerlo. La cosa es ir buscando qué cosa nos funciona, porque no todos somos iguales, entonces hay que ir probando y hay que ir mejorando así con el tiempo. No bajo la presión de tener que agradarles a los demás o tener que conseguir su aprobación, sino por uno mismo.
Y eso me lleva a reflexionar también a nuestro siguiente punto, que es nuestra voz auténtica o nuestro estilo auténtico. En un inicio, yo creo que es más que necesario tratar de absorber toda la información que podamos para crear nuestro propio estilo. Y es algo con lo que me tengo que enfrentar también conmigo misma, porque todavía yo no encuentro algo muy mío, muy personal, algo que diga, ella es quien ha hecho este trabajo, ¿no? Porque me gusta experimentar en varias cosas, al menos en lo visual. No puedo quedarme solo con una estética o un estilo en general, pero sí me gusta adoptar mucho el minimalismo, porque siento que puedes sintetizar un concepto enorme en algo pequeño, ¿no? Y de hecho, mientras más corto sea un texto, en cuestión a lo visual, digo, en propagandas, posts, lo que quieras, mientras más corto y conciso sea, es mejor, porque la atención ya de la gente se divide por milisegundos, en especial en redes sociales, ¿no? Entonces tienes que dar un mensaje, aprendes a que tienes que dar un mensaje conciso, preciso, pero de la forma más corta posible, cuestión de que no le quites tanto tiempo a las personas para analizar. Y en cuestión a eso, estoy de acuerdo y en desacuerdo. No, mentira, no me voy a ningún extremo, es que cualquier extremo siempre es un poco más dañino y no es muy bueno quedarse en algún extremo. Simplemente hay que saber equilibrar y saber cómo manejarlo, ¿no? Y yo digo que está bien dependiendo del tipo de trabajo que quieras hacer. Porque también todo el mundo ahora quiere hacer todo resumido y quiere captar la atención y así, ¿no? Y no hay contraste. Entonces ya la gente deja de quedarse un poco más de tiempo a analizar ciertas cosas. Para publicidad eso funciona. Así como mientras más rápido capte la atención, pues 1000 veces mejor. Pero si quieres hacer algo un poco más reflexivo o artístico, yo diría que tal vez no sea tan buena idea. ¿Por qué? Porque soy de esas personas que les gusta observar un poco más. Para publicidad está bien. Yo tampoco tiendo a observar la publicidad o a hacerle caso demasiado, porque no me gusta particularmente. Por eso digo que es eficiente de esa forma. Pero cuando es algo más artístico, pienso que debería ponerse un poco más de énfasis en la historia que quieres contar y que el espectador se quede un poco más de tiempo tratando de observar y tratando de pensar de forma distinta. Pero eso es solamente mi perspectiva, ¿no? Y además es una perspectiva muy general, porque tendría que irme a dar ejemplos mucho más específicos. Y es solamente mi punto de vista. Otra cosa en lo que he estado pensando últimamente es que olvidamos ponernos retos personales. Hay tanto en lo que podemos especializarnos, como diseño 3D, edición fotográfica, ilustración, producciones audiovisuales, hasta jingles, que es para publicidad, digamos, pero tiene mucho que ver con la manera en la que haces audiovisuales. Y existen tantas pequeñas ramitas en estas otras ramas que siento que a veces nos abruma y dejamos de ver con un poco más de curiosidad nuestro trabajo. Y yo entiendo eso. Me refiero a que después de cierto punto no utilizamos mucho este tipo de idea de designarnos retos como para despertar nuestra creatividad. Y sé que ya he dicho que necesitamos hacer cosas distintas, pero esto es un poco más específico porque pareciera que ya no tenemos el mismo tiempo para ponerle cariño y esmero al diseño. Y eso es cuando ya tú juntas tu trabajo creativo con cosas un poco más teóricas, por ejemplo, hacer informes o estudio de mercadeo, ¿no? Que es necesario que entendamos. Al menos en nuestra carrera, en la carrera en la que estoy pasando, llevamos publicidad y llevamos marketing, llevamos gestión de redes sociales y cosas un poco más técnicas. Eso de alguna forma consume tiempo que podríamos emplear en nuestros diseños, pero también siento que es necesario aprender de eso. Hacer un equilibrio parece un poquito complicado a veces porque nos absorbe tiempo ese tipo de análisis, ¿no? Y en algún punto también escuché a alguien de la carrera de publicidad y marketing decir, pero es que en sí nuestra carrera se hace cargo de hacer este tipo de análisis mucho más complejos, o sea, con mucha más información y de forma más detallada.
Y ustedes como diseñadores tendrían que leer este informe, digamos, o lo que les estamos presentando y traducirlo de forma gráfica a lo que les estemos pidiendo. Es como una especie de conjunto. Y me recuerda mucho a la forma en la que ingeniería y arquitectura tendría que trabajar también, porque los arquitectos son los diseñadores de un edificio, ponte, o de la intervención urbana en alguna zona. Y los ingenieros son quienes se encargan de observar todo lo relacionado con la estructura y con el terreno y cómo se puede aplicar esto de forma segura, si es viable, si no es viable. Toda la parte más técnica es la que ellos analizan. Ambas partes tienen que trabajar en conjunto. Al final son ámbitos un poquito diferentes porque el diseño se va un poco más a la creatividad, a una especie de ámbito ya más especializado solamente en esa área, en la distribución de espacios y demás. Y la parte técnica es otra parte pesada también, demasiado fundamental, que va traduciendo esa parte creativa a lo más técnico posible y ver si es aplicable o no aplicable. Y tiene que ser algo que tenemos que ver de forma conjunta, es importante. Entonces me hizo pensar también en esa extraña relación y me hace reflexionar acerca de qué tanta atención le estamos dando a la parte creativa. Pero eso ya no solo por las materias o porque nos estén haciendo hacer este tipo de informes, que es necesario entender, que es necesario aplicar, o sea, hacerlo tú mismo para lograr entender después en algún otro ámbito cómo trabajan las personas especializadas en publicidad y tú decir, ah, bueno, hemos hecho esto, entonces supongo que yo voy a entender de esta forma, ¿no? Pero creo que ya tiene que ir por nuestra cuenta porque al final nuestra esencia es trabajar en esa parte creativa y libre, pero ya con propósito. Sí o sí tenemos que dedicarle tiempo a no olvidar todo lo que estamos aprendiendo y a aplicarlo bien. Deberíamos hacer ejercicios Es algo que se nos olvida un poquito, pero que tenemos que recordar hacer. Algo que también he ido aprendiendo con el tiempo mientras he estado en la carrera y he hablado con personas relacionadas al diseño. Y al menos en el ámbito en el que estoy, en el ambiente en el que estoy, en la universidad, he notado que no sabemos cómo vender nuestra experiencia. Sí, puede estar relacionado con el marketing y lo que digo puede estar medio que fríamente mencionado en cuestión a vender, ¿no? Vender al final es compartir, es mostrar, y a la gente le agrada observar las cosas de una forma más transparente. Me refiero a que deberíamos de alguna forma explicar de manera muy honesta y muy coherente todo el proceso que lleva a hacer un diseño, de forma un poco más detallada, porque al final el proceso que mostramos como, no el proceso, sino el producto final que mostramos como terminado, parece ser tomado de forma desapercibida porque no es tan palpable. No es como el trabajo que hace un médico, por ejemplo. Que, o sea, tú puedes ver en tu cuerpo los efectos de su diagnóstico. Confías en tu vida y tu salud en esa persona, entonces puedes ver, es mucho más palpable. Es algo que puedes medir. O por ejemplo de un ingeniero civil, ¿no? Que te dice, mira, esta estructura se va a caer si le pones más de este peso, digamos, es peso indirecto, peso muerto, no sé, es algo que te puede mostrar y que tú puedes decir, oh, cierto, si le pongo esto, pues se va a caer, ¿no? Y yo no sabía, él sabía, me está ayudando. Entonces creo que ese tipo de carreras tienen un poco más de relevancia en ese pensar, ese pensamiento que nuestros abuelos, nuestros padres aplican, ¿no? Así de necesidad básica. Es necesario tener espacios adecuados para nuestra vida óptima, ¿no? Pero ¿qué hay del mundo interno? Es algo que recién ahora se está tomando en cuenta. Por ejemplo, la salud mental. Hasta hace unos cuantos años era tomado como que algo muy secundario, así como que puedes vivir con eso. Y a mucha gente no le interesaba aprender sobre el tema. Pero ahora veo, más que todo por gente más joven también, y por personas un poco más abiertas de mente a tomar en cuenta todo esto como parte más fundamental de lo que se creía, porque con salud y con dinero y con tu casa ya estás libre, ¿no? Al menos ese era el pensar clásico.
pero ¿qué hay de lo interior? Y también es importante qué hay del espíritu humano, independientemente de qué tipo de religión tengas, si no crees en nada, si eres ateo, agnóstico, si eres religioso o si te vale. Todos tenemos algo adentro que nos impulsa a movernos, sea lo que sea que pienses que es. A eso yo le llamo lo espiritual, y eso no tiene que ver con religión, no tiene que ver con eso, sino la esencia que cada uno tiene. Y somos tan diferentes en la forma de pensar, en la forma de actuar. Somos diferentes todos. Podemos pensar en formas similares, pero la forma en la que ves tú que estás escuchando, individualmente, la forma en la que tú ves el mundo es única e irrepetible. ¿Por qué? Porque has nacido de forma totalmente única. Entonces, esa autenticidad se nutre de mucho más que solamente comida y un techo donde vivir. Tiene mucho más profundidad. Eso es a lo que le llamo espíritu. Eso es a lo que le llamamos alma también, o depende de lo que creas, no importa. Necesita ser alimentado, necesita nutrirse, porque eso también es parte de nosotros, es una parte fundamental de nosotros para seguir viviendo. Y mientras más aprendes y más comprendes acerca de estos temas, puedes entenderte y comprenderte mejor. Y es algo que necesitamos hacer como persona individual y para una mejor sociedad también, y para que todos convivamos un poco mejor, porque al final todos somos diferentes y también nos podemos enojar y pelearnos, etcétera. Sí, ya sé, la misma cantaleta de siempre. El mundo es una cosa muy complicada, la gente es complicada, no todos se llevan bien, hay guerras, hay muchas cosas complicadas en este mundo. Entonces, ¿para qué está nuestra mente, nuestro cerebro y nuestro avance y nuestra evolución si no es para tener una vida mejor? Y eso se logra a través de mejorar uno mismo. Y eso, a su vez, se logra comprendiéndote mejor, entendiendo quién eres, entendiendo cómo eres, tener un entendimiento, o por lo menos querer tener un entendimiento más completo acerca de todo lo que es y todo lo que hace, es importante, para así poder contribuir con la misma sociedad. Y además, mírenlo desde este lado, al final todos nos vamos a morir. Esta oportunidad es la única que tienes, y creas o no en un cielo, en una vida después, en la reencarnación, en lo que sea, esta vida tal cual es y como está presentada ahora, aquí, y la oportunidad que tienes para experimentarla es única. Sea lo que sea, después, creas en lo que creas, no va a ser lo mismo. Para nada, en lo absoluto. No comprendemos bien qué vaya a suceder después. Yo tengo mis ideas aparte, pero no comprendemos bien. Y no vamos a volver a esta oportunidad. Hay que tomarla como es, como un regalo, como un presente. El presente. El presente, por eso se llama presente, creo, porque realmente es un regalo y se nos olvida mucho. No puedes vivir viendo todo como si tuviera que estar ahí porque sí, etcétera, porque de esa forma pensamos en forma automática, y cuando piensas ya en forma automática puedes llegar a tener una especie de desgano por la vida y después a sentirte miserable y sin mucha razón. Sí hay problemas, eso no significa que cambiando tu mentalidad no vas a tener problemas o no van a aparecer personas o situaciones que vayan a complicar tu existencia. Simplemente significa que puedes darle un enfoque diferente a todas esas experiencias y puedes decidir hacer algo diferente con tu vida. Puedes decidir cambiar. Puedes decidir. Es una bendición y una maldición el poder decidir. En algún lugar escuché y también comprendí que eso nos diferencia de las otras especies en nuestro planeta, que podemos decidir activamente hacer algo. No deliberadamente, sino realmente decidir aún en contra de nuestro instinto. Decidimos a veces por miedo, a veces por, no sé, por cuestiones emocionales, pero tenemos ese poder. Y creo que ese poder también conlleva responsabilidad de saber desde dónde decides hacer qué. Bajo ese sentido, digamos que el ser humano es tan potente como hacer cosas maravillosas, como hacer cosas detestables. Y lo podemos evidenciar todos los días y en todas partes. Y así se me va el tiempo en explicar algunas cosas. Y miren que ya es de noche ya en mi video, sí.
Y así voy reflexionando a veces acerca de cosas random y parecerá algo muy filosófico, pero creo que ese es el punto que tiene que ser necesario para poder entender la vida misma. Ok, son reflexiones un poco más generales que quería hacer, pero pienso que son necesarias. Ahora bien, quisiera aclarar algo también, ¿ok? Yo estoy hablando desde una perspectiva demasiado personal, atravesando el camino del diseñador gráfico. Y no puedo decir que yo conozco todas las perspectivas, porque justamente ya lo mencioné antes, hay muchos ámbitos en los cuales te puedes especializar. Me encanta aprender de todo un poco, pero la verdad es que es imposible saberlo todo o tratar de absorber toda la información, entonces tienes que ir decidiendo qué cosas sí puede ser importante para ti absorber en tu vida profesional en este caso, ¿no? Tienes que saber en dónde meter tu energía y dónde meter tu intención para hacer un buen trabajo. Y esto ya no es para ganar dinero o simplemente ganar prestigio o cosas por el estilo, sino por ti mismo. Me refiero a entrar al diseño gráfico o a este tipo de trabajos con pasión, no porque quieres y porque te gusta. A medida que vas cursando todas las materias y a medida que vas aprendiendo un poco más acerca de el inmenso mundo aplicable que tiene el diseño gráfico, vas descubriendo a qué lado puedes ir, a qué lado te puedes inclinar. Y la verdad es que es mejor empezar por algo sumamente simple o por un solo lugar. Yo misma he estado en esa extraña posición donde todos los caminos están disponibles para ti, ¿no? Y digo extraña porque yo nunca pensé que iba a estar en ese tipo de situación. Pero es una situación, una posición en la cual todo se dispone a ayudarte. Pero como tenemos tendencia a no estar acostumbrados a la deriva y no saber qué hacer sin un camino fijo, entonces entramos en crisis. Es ahí donde tienes que decidir. No es tan dramática la decisión, ¿ok? Hay que tomarlo con un poco más de calma. Sin prisa, pero sin pausa. Simplemente avanzar y tomar el camino que quieras, el que veas y ya está. Y de verdad, el camino que decidas elegir te va a llevar siempre a aprender algo. Siempre. Ahora también es tu decisión, ¿no? Si decides aprender o pues te vale un poquito y no aprendes nada. Es una decisión muy personal. Pero siempre vas a absorber algo. Mientras más conciencia tengas para elegir el camino, pues vas a tener experiencias o vivencias más enriquecedoras, si vale el término, ¿ok? Pero si no tienes ni idea, solo toma un camino y ya. Pero bueno, pues eso cada quien depende. Pero es un consejo, simplemente iniciar y ya. Uno se pone en modo, ay, es que no sé qué voy a hacer cuando salga porque quiero trabajar, pero no sé de qué. Me gusta hacer páginas web, pero también me gusta el diseño en 3D, pero también me gusta el audiovisual, pero también me gusta dibujar a mano. Y perdón por dramatizar con esa voz, pero quería dramatizar porque yo a veces dramatizo así en mi propia cabeza. Entonces a veces es divertido. Y yo misma me río y digo, debería poner esto en mi podcast. Y pues ahí está, aquí está. Se los estoy trayendo. Así es como hablo a veces sola en mi casa. No sé si debería decir esto en el podcast, pero sí, me gusta hablar solo en mi casa. Reflexiona. Te hace reflexionar de forma distinta a que lo haces en silencio, ¿no? Como lo haces en silencio. Así que yo lo aplico. Y pues se los digo, en verdad. Entras en crisis y empiezan a aparecer todos estos pensares de ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y dónde voy? Que no sé qué. Puedes aplicarlo desde una base. A veces es muy abrumador realmente tratar de decir, bueno, tengo que ser máster en todo esto porque esto que no sé qué. No. Escoge un camino. Para tener más conciencia, yo también te puedo aconsejar que medites. La meditación es bastante esclarecedora de muchos problemas y para alguien que tiene ansiedad como yo, pues es maravilloso. Y con meditar me refiero a simplemente respirar o tomarte un ratito de distraerte, de alejarte de todos esos pensamientos, ponerte en una posición que te traiga al presente, respirar, olvidarte de que tienes que pensar en problemas por un minuto o un tiempo así bien corto y analizar el caso.
Meditar, es que hay como 20.000 maneras de meditación, pero digamos que básicamente meditar te ayuda a centrar tu atención al presente, evitar divagar, te estabiliza, te neutraliza y te permite ver la situación de una forma un poco más objetiva. No te dejas guiar o solo por la lógica o solo por el corazón o los sentimientos. Te dejas guiar por todos esos factores, pero en equilibrio. Y entonces ahí, respirando, simplemente respirar, o sea, ni siquiera hay que hacer mucho. Respires un cacho, lo piensas, si quieres dices en voz alta la cuestión y decir ya a dónde voy y tomas la decisión. Y ya decides qué cosa, por qué lugar empezar a mejorar o a desarrollarte mejor. ¿Para qué lado crecer? Lo digo por las personas que a veces no saben si tienen que dedicarse solo a una cosa, o pueden hacer más, o quieren hacer más, o no quieren hacer más. Alguien que simplemente no sabe qué hacer, está indeciso y pues... Para resumir, básicamente, respira unas 5 veces de forma profunda. Si quieres cierras los ojos en un lugar, en un espacio calmado y tranquilo y ahí está. Y luego piensas en la cuestión, ¿no? Y tomas tu decisión. Eso para gente ansiosa. Si no eres ansioso, excelente. Se van a dar cuenta también en este video, ya más a futuro o tal vez ahora, que en este hermoso día que decidí caminar por mi bella ciudad y decidí grabar bajo la lluvia, decidí también ir a una obra de teatro. Y ahí también puedes observar la belleza del diseño. En cuestión al vestuario, la misma obra, la historia. A ver si adivinan qué historia es. Porque es una historia adaptada para el baile árabe, ¿ok? Porque es una obra hecha por bailarines de música de Arabia. Entonces, a ver si adivinan cuál es y me lo ponen en comentarios. Si llegas a esta parte, seas quien seas, gracias, te amo. No sé quién eres, pero te quiero. Y te agradezco por escuchar todo lo que he dicho durante toda esta hora. Y si llegas a esta parte, ponme en comentarios si en las siguientes escenas adivinas qué obra es. Y si adivinas, te pongo follow o like, lo que quieras, no sé, te voy a responder, voy a leer los comentarios, créanme. Eso nomás para interactuar con ustedes ya un cacho. Después de toda esta reflexión, que más parece una reflexión mucho más personal de lo que pensé, pero créanme que esto es fundamental para la vida misma y espero que les haya servido por lo menos para reflexionar un poco en otra forma de ver las cosas, ¿ok? Mientras me grabo observando la ciudad y prácticamente así como he grabado, así es como me fijo en las cosas en la ciudad. Pero con música, ¿no? Esta vez no. Esta vez estamos acompañados por la bella instrumentación de la lluvia y el hermoso sonido que genera en la ciudad, lo cual me relaja bastante. Ya me siento un poco más suelta y abierta para hablar sobre esos temas, ¿ok? Así que ya que nos estamos tomando esto así un poco más tranquilos y calmados, y ya la lluvia se detuvo hace un buen rato, por cierto, me gustaría hablar sobre la humildad. ¿Saben por qué? Porque me he dado cuenta que al menos la mayoría de gente con la que he convivido, con mis compañeros, con amigos y demás, e incluso yo en algunas actitudes, tenemos una personalidad muy cerrada en cuestión a trabajar en equipo. Puedo entender por qué. Porque a veces hay gente que simplemente no vas a poder entender o no te va a poder entender en la manera en la que son, tienen sus ideas y demás, ¿no? Pero eso también hace mucho por la decisión que tomamos de que nosotros tenemos la razón. Nadie posee la razón, no existe la única verdad absoluta. Todos tienen su verdad, todos tienen su versión de su perspectiva. Y pelearnos por ganar cuál es la única que debería existir me parece muy pretencioso, ¿me entiendes? Por eso hablo de la humildad. Y me refiero a la humildad en cuestión a comprender que, para empezar, tú no eres la única persona. Y lo digo con mucho cariño y respeto, ¿ya?
y me lo digo a mí también, porque a veces creo que esa es la cualidad que nos falta para aprender a trabajar en grupo y en equipo. La predisposición a dejar atrás tus ideales y lo que eres experto y lo que tienes que hacer para un bien común o un bien mayor. Y pienso que la sociedad hoy en día está muy sesgada por el individualismo. Mis terminologías. Es que es cierto, porque me he dado cuenta que en el entorno en el que estoy y demás gente, y las demás personas no saben cómo trabajar en equipo. Y creo que esto se aplica para todos los ámbitos. Somos muy egoístas a veces. Yo trato de ser proactiva, honestamente, pero también hay momentos o situaciones en las cuales quiero hacer todo sola, porque sé que no me van a entender. Pero también pienso que eso es contraproducente de nuevo, porque la visión única que cada uno puede aportar a un proyecto, sea cualquier tipo de proyecto, siempre puede ayudar, siempre puede ser beneficioso. Las otras personas ven lo que tú no ves. Para eso estamos, para eso existimos entre nosotros también, para interactuar entre nosotros mismos y poder ver lo que el otro no ve y así completar la visión de cualquier tipo de cosa que quieras analizar. Me gusta esa analogía en cuestión a las perspectivas y por eso me gusta aprender y por eso me gusta escuchar honestamente a las personas, porque siempre voy a encontrar opiniones diferentes. Pueden ser similares, pero hasta el orden de palabras, la manera en la que este concepto llegó a esta persona, la manera en la que ha visto la vida, siempre es diferente y me ayuda a tener un panorama más completo de lo que sea que esté haciendo. A veces es cansador, debo decir, porque depende si quieres hacer esto, aplicar esto, ¿no?, para un proyecto, y tienes que escuchar a mucha gente y tienes que analizar todo con atención y con conciencia. Y a veces es agotador, pero es necesario. Es necesario predisponerse a tratar con otras personas que opinan diferente a ti. Y esto de la humildad aplica para todo, incluso el trabajo. Las mismas quejas o opiniones que hemos podido escuchar en el anterior episodio acerca de los trabajos mal remunerados y demás, creo que se dan en base a eso, por ambas partes, tanto nosotros como diseñadores, por no saber cómo explicar qué estamos haciendo por ti, como los mismos clientes que piensan que nuestro trabajo es, algo bien easy to do, algo bien simple de hacer, así como X, que una IA también te lo puede hacer igualito y no tiene el mismo merecimiento. Y no se quieren abrir a escucharte y entender tu explicación de por qué tiene un poco más de merecimiento del que piensan. Entonces es como que ambas partes están cerradas. Tanto el diseñador que no sabe cómo compartir o no tiene idea, y el otro que no quiere escucharte, que simplemente quiere que hagas algo y ya está, ¿no? Y no le importa tanto tu trabajo. Entonces ahí ya después nadie se entiende y cada quien dice, pero es que es tu culpa porque no sabes cómo traducir lo que yo te estoy diciendo. Y entonces el diseñador dice, pero en realidad es tu culpa porque no me escuchas. Al final nadie se escucha, si se dan cuenta. Y es como que quedamos igual que nada. Y se olvidan del bien común, que es el proyecto en sí. A ver en qué te ayudo, a ver qué hacemos, a ver qué necesitas, ¿no? Y olvidamos el foco principal. Lo cual está mal. Y no nos lleva a ningún lado. Yo he aprendido acerca de la humildad comprendiendo que somos parte de una sociedad, ¿ok? Y es una sociedad bastante compleja y no puedes decir que la sociedad es terrible o la sociedad es maravillosa. Simplemente que al final tomemos en cuenta lo más importante. Todos somos seres humanos. Seamos más compasivos. Voy a explicar esto así ya porque pienso que es necesario. La compasión no es sentir pena por el otro cuando tiene problemas. Confundimos un cacho ese concepto y mi psicóloga me ha ayudado a comprenderlo mejor, ¿no? La compasión real es observar al otro que esté enfrente, a la persona que esté enfrente, como un ser humano igual que tú, con problemas igual que tú, con virtudes igual que tú, con muchos miedos también, así como tú tienes, no los mismos, pero tú también tienes miedos, pero con la misma capacidad
de poder resolver sus problemas y de poder salir adelante que tú. Simplemente estás reconociendo al otro como otro ser humano que está intentando vivir, que está aprendiendo a vivir en esta realidad tan extraña y que igual que tú se va a morir. Su mortalidad es lo único seguro, como decía mi abuela. Todo en esta vida tiene solución, menos la muerte. Bueno, todavía lo dice, sigue aquí. gracias a la vida. Entonces, esa forma más compasiva de ver a los demás, de alguna forma ya no te separa tanto. Es como que te une a ellos y tú dices, yo también soy ser humano. Somos diferentes en muchos aspectos, somos únicos, por supuesto que sí, pero dentro de esa individualidad también está lo que nos une. Y estamos buscando tanto la individualidad hoy en día que olvidamos lo que nos une como especie, como personas. Y yo creo que eso debería volver a equilibrarse otra vez. ¿Ven? Estamos como que en desbalance. Por eso nos comportamos de forma un poco más egoísta. Ser egoísta está bien, pero hay que saber dónde aplicar tu egoísmo. Y no lo estamos aplicando bien. Al final nos estamos alejando unos de otros un poco más. Y después somos infelices. Tal vez si no fuéramos infelices gracias a eso, si no fuéramos personas sociales, pues nos podría valer, ¿no? Y yo no estaría haciendo esta reflexión tan rara, pero al final somos un conjunto, somos una especie conjunta y necesitamos de los demás. Y yo creo que necesitamos de los demás justamente para eso, para entender qué rayos sucede en este planeta, para entender el panorama, porque al final tu perspectiva va a ayudarle a mi perspectiva a crecer, a expandirse y decir, no, pues yo pensé que la vida era así nomás, pero tú ves esto, entonces es diferente, y el otro ve esto y es diferente, y completas así un panorama y tratas de comprender una realidad que a veces es tan complicado de entender, pero si tienes más perspectivas y más ayuda, más puedes entender, más puedes expandirte tú también como persona y puedes hacer más. Y también me refiero a humildad en cuestión al otro extremo, de saber que jamás vas a saber absolutamente todo y no vamos a ser expertos en todo, jamás. ¿Por qué? Porque la vida está en constante movimiento, en constante evolución. Lo que has aprendido sobre algún tema mañana va a ser obsoleto y puede que sea hasta refutado porque la vida se mueve, cambia constantemente. Lo único constante es el cambio. Eso lo escuché en varios lugares. Pero es cierto, la vida constante es cambio constante, evolución constante. Entonces, si lo quieres saber todo, no vas a poder saberlo todo, porque siempre va a haber algo nuevo que va a surgir de ese extraño movimiento en el caos. La vida se va a ordenar nuevamente una y otra vez, porque está en movimiento. Así es como funcionamos todos. Así funciona nuestra galaxia, así funcionan las partículas, así funciona todo. Entonces, tratar de comprender tu lugar en este espacio me parece fundamental. Te ayuda a ponerte en tu lugar. Eso significa que no estás ni sobre otros ni debajo de otros. ¿Notan? Ahora sí, más o menos a lo que me refiero, a que nos vamos extremos. Yo lo he mencionado antes, pero nos vamos extremos o sobre los demás o debajo. No, en este caso particular como especie todos estamos en el mismo nivel. Por lo tanto, lo que sea que hagamos para contribuir a la sociedad lo hacemos así desde ese lugar. Estamos en el mismo nivel, pero cada quien tiene su espacio y merece su respeto, ¿no? Eso me ha ayudado a ponerme en mi lugar preciso y a tratar de comprender la vida desde ese lugar. Y con curiosidad, siempre con curiosidad. Y la humildad, de nuevo, se entiende de forma muy errada también. No significa que estás debajo de otros o que tienes que actuar de cierta forma así como para no aparentar ser más. No puedes aparentar ser más o menos de lo que realmente eres. Y es exactamente eso, eres parte de esta sociedad. Entonces te pone en un estado equilibrado. Y puedes aprender sobre esto de la manera que quieras. Yo he visto esto en videos, lo he visto a través de mi psicóloga, a través de libros. Y he ido forjando mi propia idea de lo que se supone que debo comprender acerca de la vida misma.
para sentirme también bien y parte de la vida misma. Y esa es la visión que yo he forjado, ¿no? Ahora, si eso les sirve de alguna forma como inspiración para forjar la suya, porque esta es mía, es mi perspectiva. Y no les trato de convencer de que es el único camino, simplemente es lo que yo he aprendido y que me ha ayudado a expandir mi mente, y veo que eso es fundamental y es valioso para la vida misma, para mi vida, para mi propia vida. Primero como ser humano, después como artista, como diseñadora. Es algo a lo que aspiro, es algo que me llena, es algo que me hace feliz. Entonces, como persona que le gusta el arte y le gusta diseñar y que necesita aprender de todo y que le gusta aprender, pues esto para mí, pues, brutal, me encanta. Así que por eso lo comparto con ustedes, para ver si es que de alguna forma puede inspirarles a buscar su propia perspectiva acerca de la vida misma. Y si no, pues gracias por escucharme igual. Gracias por escucharme reflexionar acerca de estos temas. Y pues casi por último, pero no menos importante, porque hay cosas importantes que igual me gustaría hablar, pero con personas un poco más expertas en el tema y en un futuro ya. Me gustaría hablar acerca de tomar la vida con un poco más de tranquilidad ya. Lo he dicho antes en este mismo episodio, pero lo vuelvo a repetir porque creo que es importante y creo que puede ayudarles de nuevo a forjar su propia percepción de la vida desde otro aspecto, desde otra visión, ¿ok? En algún punto escuché a mi psicóloga decir que, a ver, tomen en cuenta que, digamos, hagan de cuenta que esta vida es como un juego. Nos lo tomamos demasiado en serio, tanto nuestros logros como nuestros errores, y después estamos ahí en modo drama y nos lo tomamos tan a pecho que sufrimos por ello y después llegamos a tomar decisiones en base a ese sufrimiento o a ese sentimiento, y son pésimas. ¿Se han dado cuenta? No sé si se han dado cuenta de eso. Pues se los digo yo ahora. Es como que son terribles decisiones. Sí, tal vez no le damos una importancia extrema a este tipo de acciones, sino la necesaria, podríamos llegar a vivir de forma un poco más tranquila y podríamos disfrutar de lo realmente valioso de la existencia misma y llegar pues a morir con gusto, porque eso es lo único que sí nos va a suceder, morir. Y entonces mi psicóloga decía, a ver, tomen en cuenta de que la vida es un juego, así de, ¿se han puesto a pensar así? Todos dicen que es un martirio, otros dicen que, ay, pues no importa tanto, pero a ver, pónganse a pensar. Si después crees en algo más allá de la vida o la muerte, ya es otro tema, ¿no? Pero digamos que es un juego. En este juego puedes tomar tus decisiones, puedes gastar todos tus puntos. Eso sí, solo tienes una vida. Entonces es como una simulación. En este juego, pues, cuando estás jugando, digamos, en algún juego de rol o algo parecido a los Sims, vas tomando decisiones, pero no te lo tomas tan en serio. Y después dices, a ver, pues haremos esto. No sé, cómo en los Sims, me voy a casar con este, a ver qué pedo. No significa que lo tomes tan a la ligera, ¿no? Pero simplemente significa que le des la importancia necesaria, lo necesario a las decisiones que tomas. Y en un juego también, viendo la vida desde ese aspecto, ¿no? Quieres experimentar, entonces dices, a ver, iré de viaje a tal lugar, pues a ver, veremos. Así de, bueno, no me gusta esta comida, pero a ver, veremos qué pasa si mi sim se come esto. O no sé, algo parecido. Es como una especie de equilibrio que te ayuda a decir, bueno, entonces no te lo tomes tan en serio. Toma decisiones, eso sí, seguí jugando. Eso es lo importante, que sigas haciendo, experimentando, viendo la interfaz del juego, camines por lugares, apliques una estrategia diferente, después tal vez pierdas en algunos niveles. No lo sé, es un punto de vista que me gusta compartir, o bueno, que me gusta ver a mí, porque te ayuda un poco más a soltarte, a soltar algunas cosas. Pucha, y ese es otro tema igual que con el cual podemos hablar y debatir. El apego que le ponemos a personas, a situaciones o a cosas. Por eso yo quería hablar sobre estos temas, más allá de que gira en torno al diseñador. Al final esto se trata más sobre ser una persona, un ser humano que está aprendiendo a vivir. Y aquí estamos aprendiendo a vivir hablando desde la perspectiva del diseño, que me parece maravilloso.
porque puedes hablar desde esa perspectiva y enlazar cualquier otro tema de forma bastante simple, de hecho, porque el diseño está en todas partes y nos acompaña siempre y está en todos lados. Y bueno, ya no me queda mucho más que decir por este episodio porque hemos estado bastante aquí. Si te has quedado hasta el final, te envío 1000 besos. Y me he empezado a soltar un poco más a medida que he ido hablando un poco más acerca de temas que son un poco más de mi interés y me han ayudado a comprenderme mejor como ser humano, como mujer y como diseñadora también, por supuesto. Así que mientras vuelvo a mi casa, después de haber visto una obra y caminar, pues les deseo un lindo día, una linda tarde o una linda noche. Les agradezco mucho haberme escuchado, haberme acompañado y pues si les he servido de compañía, les agradezco también. O sea, yo feliz por compartir este contenido con ustedes. Y ya para el siguiente episodio, pues quiero traer a otro tipo de expertos. No lo sé, a psicólogos. Tengo conocidos que pueden ayudarnos a entender un poco mejor también sus perspectivas. Como ya dije, es importante y necesario. Y si quieren aprender sobre más perspectivas y sobre otras formas de pensar y ver el mundo desde otro tipo de expertos, pues síganos en los siguientes episodios. Les agradezco un montón nuevamente. Si han disfrutado el podcast, me lo dejan saber. Si lo han odiado, también me lo dejan saber, ¿saben? Yo estoy abierta a cualquier tipo de comentarios, la verdad. Y pues nada, los espero para el siguiente episodio. Y les envío las mejores vibras y lo mejor de este mundo. Coman bien, cuídense. Y pues muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio.